Nuestra siguiente conferencia y la última del día de hoy se titula La digitalización en el corazón de la recuperación económica. Está a cargo de César Humberto Funes. César es vicepresidente de Relaciones Públicas en Huawei Latinoamérica, con más de 30 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información y las telecomunicaciones y un amplio conocimiento del mercado latinoamericano. Graduado del Tecnológico de Monterrey en México como ingeniero en electrónica y comunicaciones y con una maestría en administración por la misma institución. Ha trabajado en Huawei por más de 11 años en diversas posiciones comerciales y desarrollo de negocios, liderando la introducción de la tecnología 5G en la región, recientemente nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas para Latinoamérica y el Caribe. Previamente colaboró con la canadiense Nortel por 14 años y diversas instituciones del sector financiero en México, desempeñando funciones gerenciales en el área de TI. Así como en el resto de conferencias, del lado derecho de su pantalla podrán visualizar un panel donde estamos interactuando con diferentes dinámicas en cada una de las charlas. La dinámica en esta sesión es colocar en una palabra qué es para ti la digitalización. Pues bien, damos paso a César Funes para presentarnos la charla del día de hoy. Muchas gracias, César. Adelante. Hola, pues muchas gracias a Cañete Noreste por esta invitación a participar en el evento de Aceleración Digital 2021. A nombre de Huawei y del mío propio, pues agradezco mucho que nos den esta oportunidad de compartir nuestra experiencia y nuestra visión con respecto a este proceso tan interesante que estamos viviendo de transformación digital. Y bueno, les traigo este material que voy a presentar, que básicamente implica cómo lo digital está totalmente como parte fundamental de la recuperación económica. Así que vamos a proceder con la presentación. Mi nombre es César Funes, estoy a cargo de las relaciones públicas de Huawei Latinoamérica y el Caribe, y es un honor compartir esto con ustedes. La agenda de la presentación incluye dos principales partes. Una de transformación digital con algunas definiciones y algunas tendencias. Luego la parte de economía digital, en donde vamos a hablar un poco cómo el proceso de utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones están directamente relacionadas en la recuperación económica, y la definición con base a un estudio con el que trabajamos con Boston Consulting Group con respecto a lo que significa la economía digital y cómo todas las tecnologías que hoy estamos hablando todos los días están siendo quienes nos ayudan un poco a este proceso de transición. Para empezar con la primera parte, permítanme compartir algunas de las tendencias que vemos como parte de este proceso de la cuarta revolución industrial. Como todos sabemos, la primera tuvo que ver con la máquina de vapor, luego vino el tema de la electricidad. Finalmente, el mundo de las tecnologías de la información, el Internet, y más recientemente, el proceso de digitalización. Y dentro de este proceso de digitalización, estamos viendo algunas tendencias macro a nivel mundial, que por supuesto incluyen, por ejemplo, el desarrollo sustentable, algunas herramientas para acelerar el crecimiento a través de las tecnologías de información y comunicaciones, y lo que nos lleva a la economía digital, las ciudades inteligentes, el desarrollo de las mismas, la digitalización de las industrias, cómo la experiencia de los usuarios va cambiando y tiene una mejora, y sobre todo, cada uno de los escenarios en los que nos estamos involucrando requiere de diferencias o diferenciación en las ofertas digitales, de las plataformas, las redes. Cada uno de los escenarios viene a ser un mundo diferente, y ahí es que nos vamos a enfocar durante esta presentación. Otra tendencia desafortunada, pero que al mismo tiempo nos ha ayudado a acelerar este proceso, es el tema de la pandemia, ¿no? Vimos cómo al inicio, cuando empezamos a escuchar los primeros casos,
en los primeros casos. Vemos que los hospitales, por ejemplo, se empezaron a construir de forma acelerada, directamente ya con tecnologías como 5G, para tratar de tener un control más preciso del crecimiento de la pandemia o para aportar en los procesos de consultas remota o la detección de los casos. Después, cuando se vino a nivel mundial, vimos que hubo la necesidad de utilizar también las tecnologías para las aplicaciones de salud, pero también para el teletrabajo o la educación a distancia, dadas las necesidades de aislamiento que teníamos ya a nivel de todos los países. Después vino un proceso en el que se estancó, ¿no? A nivel mundial, aunque hay picos y ha habido picos en diferentes lugares. Lo que es un hecho es que todos los gobiernos tuvieron que involucrarse de forma directa en ofrecer y proponer diferentes alternativas de política pública o de oferta, de cómo permitir los movimientos, cómo acelerar ciertos procesos digitales dentro de sus servicios. Y finalmente lo que esperamos es que, si bien los casos ya no sigan creciendo y vayan bajando con el tiempo, habrá cosas que no van a cambiar. Es decir, lo que nos pasó en los últimos 18 o 20 meses, dependiendo del lugar en donde te encuentres, es que esta nueva normalidad nos va a requerir que los individuos, de forma independiente o en los hogares o en las organizaciones, habrá cosas que no van a cambiar. Más de uno de nosotros empezamos a incrementar o a utilizar de forma más común el comercio electrónico, por ejemplo. Pero también empezamos a ver otro tipo de negocios nuevos, como de entretenimiento también a distancia, utilizando plataformas digitales. Y esto es lo que ha hecho que, no nada más a nivel de capacidad de las redes, pero también de los individuos, nos tengamos que adaptar a esta nueva forma de vida en donde la digitalización de cada persona, cada hogar o cada organización esté totalmente embebida en nuestras vidas para mantener nuestra vida cotidiana lo menos impactada posible. Y es ahí que entonces me detengo a revisar una definición de transformación digital. Y la transformación digital no es solo la utilización de la tecnología y no solamente es un reto tecnológico, realmente es un cambio total de pensamiento. Tenemos que involucrarnos en una nueva adquisición de habilidades. Tenemos que mejorar las existentes e inclusive aprender unas nuevas. Y una cosa más importante, tenemos que aprender a desaprender, porque hay cosas que hacíamos de alguna manera y ahora las tenemos que hacer de otra. Ahora tenemos aplicaciones de colaboración como las que estamos usando hoy para este seminario, pero también tenemos aplicaciones que están 100% en la nube y que a través de un dispositivo inteligente podemos acceder a los datos, etcétera. Es un cambio de cultura, es una visión diferente de los clientes, una transformación total de la estrategia, sí utilizando la tecnología, pero con un enfoque directo en nuestra actividad preponderante o el negocio, en el núcleo del negocio. No es solamente utilizar tecnología, sino aprovechar la tecnología para un proceso de transformación total. Y entonces me voy a permitir pasar a un video en el que espero podamos entender mejor cómo las cosas están sucediendo ahora. In the Intelligent World 2030, digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor force, blending human insight with robotics, AI, and more, becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth, and digital means achieve digital equity and fairness, as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity, 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception.
New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing, from all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform. The ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. New ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World 2030. Intelligent, green, and resolutely people-oriented. Como podrán haber visto en este video, pues un poco la visión de lo que estamos viendo nosotros para el 2030. Y ahora voy a continuar con el proceso de definición de transformación digital, como lo indicaba la agenda. Y aquí me voy a centrar en dos principales conceptos. Un tema que le llamamos la industrialización digital y luego el otro concepto, que parece un juego de palabras, ¿no? Pero el otro es la digitalización de las industrias. Entonces, lo voy a tratar de aclarar en las siguientes láminas. ¿Qué significa la industrialización digital? Desde nuestra perspectiva, tiene que ver con una visión de alto nivel de definir una agenda digital, en donde los gobiernos tienen que establecer una estrategia de alto nivel para ver qué va a pasar en este proceso de integración de los países a la economía digital. En el recuadro de la izquierda podemos ver que el impacto económico de cada uno de estos procesos es relevante. No obstante, si bien se establece un marco normativo, un paraguas de agenda digital, el impacto más profundo para la integración a la economía digital va directamente relacionado con cada una de las verticales. Y así les muestro entonces ejemplos de lo que están pasando en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, a nivel de la Comunidad Europea, se hace a partir del año pasado, con todo este tema, una política muy importante de soberanía de los datos a nivel europeo. Entonces, el manejo de datos, que es el elemento principal de la digitalización, pues precisamente es algo que protegen mucho y es una de las regulaciones mejor hechas desde nuestra perspectiva a nivel mundial. Por otro lado, también vemos que el Reino Unido también hace un proceso más innovador para el manejo de los datos, para el mejor aprovechamiento de los mismos y que durante todo este proceso de transformación se puedan aprovechar protegiendo también a cada uno de los individuos y de las organizaciones. En Estados Unidos también hay una política importante para el fomento de tecnologías emergentes y también en China se establece un plan en donde se pone una visión que de hecho en este caso es la versión número 14 de un plan a 5 años que van renovando constantemente para que el desarrollo económico esté cada vez mejor sustentado por políticas del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, este primer concepto de Digital Industrialization tiene que ver con el establecimiento de una política de agenda digital nacional. ¿Y por qué lo vemos así? Pues porque realmente lo que los va a hacer mantener un crecimiento importante es el desarrollo de infraestructura digital, que incluya no nada más la conectividad y no nada más el poder de cómputo y de almacenamiento, sino una combinación de los mismos y además la integración de la inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros decimos es que en estos años, en este principio de esta década, se van a cruzar estas 3 tecnologías que ninguna es realmente nueva, ¿no? La inteligencia artificial
y las redes, las aplicaciones en la nube ya tienen un proceso de evolución desde hace bastantes décadas. El tema es que hoy se están juntando con una tecnología que es extremadamente poderosa, que es la 5G, que desde nuestra perspectiva es, de hecho, la plataforma que habilita al resto de las tecnologías para aprovecharlas en lo que llamamos una fisión de los negocios, una fisión de las tecnologías, y que a largo plazo nos va a ayudar a que las diferentes verticales puedan aprovechar las mismas. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva vemos que para el 2025 el 97% de las grandes corporaciones van a utilizar ya la inteligencia artificial en sus procesos core de negocio. Asimismo, vemos que el 85% de las aplicaciones empresariales van a estar basadas en la nube, y pensamos que el 58% de la población mundial va a tener acceso a las redes 5G. Entonces, eso nos va a ayudar a potenciar cada vez más el aprovechamiento de las tecnologías en este proceso de transformación digital acelerado. Aquí les muestro también algunos ejemplos de lo que están haciendo otros países. En este caso, el primero que les muestro es China, invirtiendo 2.6 trillones de dólares o 17 trillones de yuans directamente en temas de innovación, en temas de infraestructura digital que les van a permitir aprovecharlo en diferentes verticales. Puede ser transporte, el mejor uso de la energía, el gobierno inteligente o directamente en investigación y desarrollo. ¿Cuáles son estas tecnologías? Ya mencioné algunas: 5G, inteligencia artificial, el Internet industrial, el Internet de las cosas, aplicaciones de nube, blockchain, por supuesto, no nada más con conectividad de banda ancha, pero también con el despliegue de centros de datos a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo esta visión de proyecto de agenda digital nacional hace y hará que la economía pueda seguir creciendo y se les puedan dar mejores beneficios a cada uno de los individuos, a todos los miembros en la sociedad china. Otro ejemplo muy importante es en los Emiratos Árabes. Ellos están invirtiendo 96 billones en un proceso de muy largo plazo, en donde esperan tener un crecimiento muy significativo del Producto Interno Bruto directamente por el uso de inteligencia artificial. Y entonces es uno de los países que más ha invertido en los últimos años y que está punteando a nivel de gobierno electrónico, aplicaciones de transportación. Ellos esperan que en el mediano plazo el 25% de los autos pueda ser manejado de manera autónoma, y que además, a través del uso de tecnologías, con la proliferación de los fintechs, los riesgos financieros se reduzcan en 90%. Entonces, tienen una política en la que hay un ministerio de inteligencia artificial, un consejo que está aportando todo el tipo de políticas posibles directamente en la academia, en la industria, en cada una de las personas que están involucradas en este proceso de transformación digital. Otro ejemplo importante es la Unión Europea. Ellos tienen 4 principales sectores. Uno de estos es el de servicios públicos digitales. Otro tiene que ver con seguir invirtiendo en infraestructura digital, conectividad, centros de datos. También el aporte a que los diferentes negocios puedan irse generando aprovechando la transformación digital, y sobre todo invirtiendo directamente en las habilidades de la población, principalmente en los profesionales que están directamente involucrados en la economía, pero también a nivel de las escuelas. Ahora, ¿qué es este segundo concepto de la transformación digital de las industrias? Lo que vemos es que cada una de las industrias tiene diferentes requerimientos. Entonces, dependiendo de su proceso productivo, lo que tenemos que lograr es integrar ciertas tecnologías y trabajar directamente con las verticales para adaptar las redes, para adaptar las aplicaciones directamente a los escenarios en los que ellos van a poder aprovechar de forma mejor todas las tecnologías,
tomar el máximo valor con el potencial de seguir creciendo y de alguna manera aprovechando este trabajo conjunto en donde ya no nada más es la industria de las TIC la que va de alguna manera proponer cómo utilizarla o aprovechar la tecnología, sino realmente trabajar juntos para que las diferentes verticales puedan tener esta expansión gradual. Y les voy a mostrar ejemplos en manufactura, en puertos, en salud, que hemos visto en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, a nivel de manufactura, pues ya en esta fábrica ya tienen principalmente robots de diferentes tipos, por ejemplo, para la detección de diferenciadores en los elementos que están manufacturando, o pueden ser para movimientos, por ejemplo, con vehículos autónomos, los famosos AGVs, que ya son plataformas que se mueven de manera autónoma totalmente y se integran diferentes aplicaciones en la nube, conectividad de banda de ultra alta capacidad, conectividad de múltiples sensores, en donde la fábrica prácticamente ya es totalmente automatizada. Otro ejemplo es directamente cómo en el mundo del desarrollo automotriz, en este caso la conectividad de 5G con inteligencia artificial, no solamente mueve paquetes, sino que realmente ya hace que los robots puedan inclusive trabajar en procesos de inspección, en donde la inspección manual comparada con la inspección automática mejora de forma significativa, y además tenemos con una disponibilidad de los robots del 99.99%, ¿no? Para que haya esta certeza en cada uno de estos procesos de manufactura. Otro ejemplo, por ejemplo, es nuestra propia fábrica. Esta es la fábrica de Comora en Huawei. Del lado izquierdo teníamos gente que verificaba elementos, diferentes expertos que podrían ver y agregar chips a las máquinas, y también mover toda la información de forma manual, ahora a todo un sistema que se va integrando de manera autónoma con robots, con vehículos autónomos, inspección, integración de chipsets, incrementando la eficiencia de forma significativa, reduciendo los riesgos y además, por supuesto, mejorando la productividad, ¿no? El siguiente ejemplo que les puedo mostrar también es un caso en China con el tema de los puertos autónomos, el manejo de las mercancías, y en este caso es el manejo de una flotilla de camiones que transporta containers, y que a través de la tecnología de conectividad de banda ancha y de múltiples elementos conectados permite que el transporte terrestre entre el puerto, la llegada del puerto y el área de concentración de carga se puede hacer también de manera autónoma, subiendo la eficiencia de forma significativa y también mejorando, por supuesto, los procesos de productividad y de alguna manera también viendo la manera de que se aprovechen mejor las tecnologías para procesos de transporte, de detección, etcétera, ¿no? Un ejemplo muy relevante en estos días es el diagnóstico remoto. También utilizando plataformas en la nube y de inteligencia artificial, podemos reducir el tiempo de diagnóstico en ciertos padecimientos que antes requerían de un número muy importante de imágenes de alta definición y que además tenían que ser concentradas, impresas, etcétera, para que un médico experto las pudiera examinar. Ahora, a través de la plataforma y con las mismas imágenes, pero ya en la nube, el diagnóstico pasa de 10 o 15 minutos a 10 o 15 segundos. Y además, la efectividad se incrementa de forma significativa porque tenemos una cantidad de datos suficientes que nos ayudan a tener este análisis y además remoto mucho más rápido, ¿no? Otro ejemplo que puede ser más aplicable a México y Latinoamérica en general es el uso de diferentes tecnologías para la agricultura. En este caso, para mejorar el uso de los pesticidas, disminuirlo, solamente aplicarlo donde realmente se necesita y hacerlo mucho más rápido, siendo también algo muy relevante, pues sustentable, ¿no? Que de hecho es uno de los temas más relevantes, yo diría. Todo este proceso de transformación digital
tenemos que mantener en la mente la sustentabilidad. Y por eso es que en nuestro caso en Huawei también trabajamos en aplicaciones para la reducción de las emisiones de carbono y hacer una sociedad más integrada al medio ambiente. Por supuesto, también con la inclusión social, aportando a través de diferentes programas de responsabilidad corporativa, no nada más para conectar más gente, que se los voy a mostrar más adelante, sino también para ayudar a más gente que se pueda integrar al proceso de transformación digital, mejorando sus habilidades, ¿no? Y muy importante, un enfoque en las pequeñas y medianas industrias que de alguna manera casi siempre se nos olvidan, pero que además aportan 60, 70, hasta 80% directamente a la economía de cada uno de los países en Latinoamérica y en particular en México, por supuesto, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte de la agenda, después de haber tratado de entender lo que significa el proceso de transformación digital, a meternos al tema directo de cómo esto va directamente involucrado al tema de la inserción del país en la economía digital, con dos principales temas. Una primera parte en donde hablaremos de cómo la pandemia ha impactado y cuál es la expectativa de recuperación. Aquí, de acuerdo a información, una vez más, de Boston Consulting Group, todos sabemos que el impacto económico fue significativo. Lo que no está claro es qué tan rápido nos podemos recuperar, pero lo que sí sabemos es que nos va a tomar un poco de tiempo. En este caso, se espera que para regresar a la economía del 2019, habrá países que requieran esperar hasta el 2025. En nuestro caso, de acuerdo a esta información, hasta el 2024. Lo que es importante resaltar, y no lo decimos solo nosotros, sino múltiples expertos financieros principalmente, dicen que hay que invertir en infraestructura. Todos sabemos que el gobierno podría tomar recursos y empezarlos a distribuir, no nada más para ayudar a la gente, pero para incentivar el consumo. Pero también se puede invertir en infraestructura y eso también es algo que las diferentes políticas públicas pueden lograr. Pero lo que es importante, y lo dicen todos los expertos, es que hay que invertir en infraestructura digital, que es la infraestructura que más rápido se puede aprovechar y que más va a pagar por más largo tiempo. Esto dicho por diferentes institutos, pero también dicho por diferentes expertos a nivel mundial, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo que dice es, inviertan en infraestructura, pero inviertan en infraestructura digital. Que haya mejores posibilidades y más facilidades para seguir desplegando fibra óptica, para acelerar la integración de 4G y de 5G en los países, para seguir invirtiendo en centros de datos. Eso es algo que es muy importante para que entonces los países se puedan insertar de manera mucho más rápida en este proceso de transformación digital y ser parte de la cadena de valor de la economía digital. Y hay tres principales conceptos que voy a comentar con respecto a la economía digital. Uno es el obvio, el directo, es el que aporta más rápido crecimiento económico. Directamente lo puede hacer porque ahora hay más y más aplicaciones y más actividades que podemos hacer de manera digital. Otra es la inclusión social que ya mencioné al principio y otra muy importante es la protección del medio ambiente. En términos de crecimiento económico les muestro esta gráfica que nos compartió también Boston Consulting Group y el despacho de Roland Berger, en el que nos muestra que el crecimiento de la economía estándar y el crecimiento de la economía digital tienen un impacto directo en el crecimiento total del Producto Interno Bruto. Podrán observar que aquellos países que crecen en más rápido en la economía digital, que es el eje de las X, también son los que hemos escuchado que les están entregando mucho mayor beneficio
a sus ciudadanos. Por ejemplo, Irlanda, ¿no? Que si bien la burbuja se ve pequeña porque el tamaño de su economía es pequeño, ha tenido un crecimiento muy significativo en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones, y por eso está hasta el lado derecho. Pero evidentemente ven los otros países que están muy industrializados como el Reino Unido o Alemania, pero que no han tenido un crecimiento en la economía digital tan rápido como China o Malasia o Corea del Sur, o por ejemplo un pequeño país que se muestra aquí, Estonia, con una pequeña burbujita. Es el país de los que están más avanzados en sus procesos de economía digital, y por eso va a seguir creciendo y les va a entregar a sus ciudadanos un mejor beneficio a cada uno en el Producto Interno Bruto per cápita. El siguiente tema es orientado a la inclusión de todo el mundo, ¿no? Tratando de conectar a los desconectados, teniendo o buscando una conectividad universal, tratar de cerrar la brecha digital y en este sentido trabajar directamente con los objetivos de desarrollo sustentable que propuso la ONU y en este caso la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aportando desde nuestra perspectiva algunas soluciones que nos permitan ofrecer conectividad rural con el uso de tecnologías, por ejemplo, de energía solar, para que los conectados, aquellos que están más alejados, no nada más se conecten, sino que además a través del uso de otras plataformas como la nube, la inteligencia artificial, etcétera, podamos ofrecer aplicaciones de educación a distancia o cómo aprovechar en esas zonas rurales las tecnologías para la agricultura, la agricultura, ¿no? O la telemedicina. Entonces, a través de la tecnología, también acercarlos, no nada más para conectarlos y que tengan acceso y listo, sino que realmente se inserte toda la población directamente en el uso de las tecnologías, como puse el caso de la agricultura inteligente. Y finalmente, el tercer elemento que ya les había mencionado, cómo seguir pensando en el desarrollo sustentable. Creo que es muy importante resaltar lo que recientemente escuchamos en varios estudios a nivel mundial. Si no hacemos algo, realmente nos va a impactar a cada uno de nosotros en el muy corto plazo. Podría ser tan rápido como en el 2050, en donde podamos tener un incremento en la temperatura global de hasta 5 grados, lo cual realmente nos puede impactar a todos de manera muy importante. Y en ese sentido, siempre tener en mente que cualquier evolución tecnológica tiene que tener una visión del menor impacto posible en el ambiente. Seguimos con la agenda en esta segunda parte de la definición de economía digital, la más importante en la que quiero pasar unos últimos minutos, que es el tema de la definición de Boston Consulting Group. Lo que sabemos es que durante el proceso de evolución de las diferentes etapas de la humanidad, al principio lo que veíamos es que en la época de la agricultura, el impacto que teníamos en la economía de los recursos que insertábamos en agricultura era 1+1, lo que puedo proponer o integrar en el desarrollo agrícola, más lo que yo pueda agregar, voy a obtener un 1+1 es 2. Cuando vino la época industrial, pudimos aprovechar las máquinas para de alguna manera tomar mejor valor de esa ecuación de 1+1, y por eso decimos que 1+1 puede ser un poco más de 2. Pero en la época de la información, en los últimos 20 años, que es en donde nos estamos hoy viviendo, lo que vemos es que esto puede ser todavía multiplicado más veces, aprovechando precisamente los datos. Es la época de los datos. Los datos son hoy el nuevo petróleo. Y además vamos a poder utilizar, o debemos de seguir pensando en el aprovechamiento también de de nuevas energías, no nada más la energía solar o la energía fósil, sino nuevas energías que nos permitan aprovechar mejor estas tecnologías. Entonces, tanto los negocios como los gobiernos nos tenemos que involucrar de forma importante en el mejor aprovechamiento y uso de los datos que estamos generando, almacenando y transportando a través de las redes en cada momento. Y es por eso que pensamos que ahora la ecuación puede ser
que 1 más 1 sea más que 4, ¿no? Porque es un crecimiento exponencial. A través del aprovechamiento de las tecnologías, los países que tengan como motor el desarrollo digital son aquellos que van a poder crecer más rápido y recuperarse más rápido de este problema en el que nos metió la pandemia, ¿no? Entonces, vemos que hay algunos países que han estado creciendo de forma significativa su economía estándar, pero algunos de ellos han puesto inversión suficiente en las tecnologías de información y comunicaciones que han hecho que su economía digital también tenga un mayor crecimiento. Y esto implica un mayor beneficio para los ciudadanos, con lo cual lo que podemos ver es que tanto para economías desarrolladas como economías emergentes, que es la división en esta gráfica, podemos ver que el impacto del crecimiento de la economía digital va a hacer que el potencial de recuperación económica sea mucho más rápido. El crecimiento, gracias a la inversión en infraestructura digital, hará que las economías, tanto las desarrolladas como las en desarrollo, puedan crecer mucho más rápido. Y entonces entramos a la definición de la OSDE con respecto a la economía digital, que se ve desde una perspectiva de 3 factores. O sea, no solamente es el hecho de incorporar la tecnología a nuestra actividad como todos los días, como usar un smartphone, lo cual sí es muy importante, tener banda ancha y un dispositivo inteligente, o empezar a usar comercio electrónico de forma aislada, pero realmente es una integración. Por ejemplo, en la primera etapa de esta definición de la OSDE, vemos que hay que verla de manera holística en diferentes niveles. Primero que nada, sí realmente involucrarnos en las actividades de desarrollo de hardware, desarrollo de servicios, software, consultoría de IT, telecomunicaciones, es decir, es la base de la integración del sector a la economía. Luego, con una visión inicial de integración a la economía digital, es ya el aprovechamiento de las plataformas digitales, los pagos móviles o los servicios de aplicaciones móviles en general, y también el pago de servicios a través de aplicaciones electrónicas. Entonces ya nos estamos metiendo realmente en la actividad de todos los días económica de cada una de las personas y de las organizaciones. Y luego ya la visión total de la economía digital, la visión amplia, es aquella en donde ya las industrias están totalmente integradas en los procesos de economía o de transformación digital y por lo tanto en la economía digital, donde ya los flujos de información digitales son básicos, son los que necesitas para tu análisis de mercadeo, para el desarrollo de tus aplicaciones, para el core de tus actividades, la industria 4.0, la agricultura inteligente, algoritmos en donde ya estás aprovechando los datos, etcétera. Este es realmente el momento en el que ya podemos pensar que nuestro país está totalmente integrado en la economía digital. Y bueno, con esto completo la presentación. Espero que les haya parecido muy interesante y les agradezco mucho una vez más a Canietti Noreste por permitirnos participar en este evento y a todos ustedes por su atención. Espero que la información les haya sido interesante y muy grata. Muchas gracias.